El envejecimiento cerebral. Seguimos hablando de envejecimiento. Ahora vamos a coger el cerebro por nuestra cuenta. Hola, soy Yadira Rodelo, soy médico especialista en todo lo que tiene que ver medicina funcional, medicina integrativa, medicina anti-envejecimiento, de dentro hacia afuera. ¿De qué se trata el envejecimiento cerebral? Oye, se trata de activar mecanismos extremadamente complejos, sea cual sea el nivel en que se tenga en cuenta o se investigue, ya sea el sistema, la célula, la molécula, el cerebro no da tregua y no concede descuentos. No concede descuentos. Para comprender el motivo de tanta complejidad, no hay que complicarse. No hay que pensar en la complejidad de las células que constituyen el tejido nervioso y que en la variedad de los procesos bioquímicos da lugar. Estos procesos se enfrentan con un deterioro porque cambia la expresión de los genes que lo determinan. La expresión de un gen es un proceso por el que la información que contiene conduce a la síntesis de una molécula, es decir, una proteína en funcionamiento. Ese proceso como tal puede estar notablemente influenciado por factores ambientales, epigenética o genéticos a todos los niveles, desde una sola célula con respecto a otras del mismo tejido hasta diferencias entre personas distintas de una misma población. Pero, ¿cuáles son las bases moleculares del envejecimiento cerebral? Los estudios muy de ahora, muy recientes, indican que frente a una aparente disregulación general de la expresión génica a lo largo del envejecimiento, en este caso del órgano que estamos hablando, que es el cerebro, en el ser humano como en los animalitos, el 4% de los genes muestra variaciones de expresión y de un gran calibre. Lo mismo ocurre con el riñón, mientras que el porcentaje es mucho menor en el caso de la piel, del tejido muscular, del hígado y del corazón. Estas consideraciones que hacen relación con las alteraciones de la expresión génica con la edad, se nos viene una pregunta. ¿Por qué asistimos entonces? ¿Por qué tenemos una decadencia tan importante de órganos y funciones? Nos encontramos frente a la célula que pasivamente pierde pedazos a partir de la expresión de los genes, o bien a la variación de la expresión génica que representa una respuesta activa de la célula que quiere protegerse. Estas preguntas, como siempre digo, no son fáciles. También porque todo ello se complica por el hecho de que los tejidos que constituyen el organismo y en lo que se estudia la expresión de los genes son muchos y distintos entre sí. Entonces, también las células de un mismo tejido pueden ser diferentes entre sí, como lo dijimos en un podcast anterior. En cualquier caso, la irregulación a la que asistimos a lo largo del envejecimiento puede llevarse a cabo no solo como una expresión génica en defecto o baja regulación, disregulación, que lleva a una disminución de las proteínas sintetizadas, sino también como una regulación en exceso, una hiperregulación que conduce al fenómeno opuesto, es decir, a un aumento de las proteínas sintetizadas, es decir, el defecto o lo contrario o lo opuesto producen una alteración. Estas variaciones se reflejan a su vez en los mecanismos que constituyen el funcionamiento de las células. Hay que tener en cuenta que mientras que sobre el total de los genes que afrontan cambios durante el envejecimiento, una gran parte se expresa en exceso, como en el caso del músculo y del riñón. En el cerebro predomina con mucho una expresión génica en defecto. Esta regulación alterada de la expresión génica podría ser una consecuencia como causa del progresivo declive de la función celular. Con la edad, con el paso de los años, se produce una acumulación del daño oxidativo en el ámbito celular que la célula no es capaz de reparar, al que la propia célula responde con una llamada a las armas de un nutrido grupo de genes encargados de la respuesta al estrés de la célula. El detonante de la expresión de estos genes conlleva a su vez a una represión de la expresión de otros genes. Es decir, un gen, lleva a otro gen a que actúe y que se refleja como un efecto dominó. Se van cayendo una fichita sobre otra. En gran parte de los genes cuya expresión es fundamental para la función celular, entre ellas la respiración, el metabolismo celular, el estado inflamatorio, que siempre hablamos en los procesos de obesidad y sobrepeso, la respuesta inmunitaria en aquellas personas que tienen una alteración del estado autoinmune, y también la expresión de genes típicamente asociados a la función neural
y a la plasticidad sináptica y por tanto las capacidades cognitivas. Entonces, podemos considerar acá que el cerebro actúa como un órgano distinto. Cada día que pasa, entre 50.000 y 100.000 millones de células de nuestro organismo situadas fuera del sistema nervioso mueren y otras tantas nacen. La mayor parte tienen una vida de pocos días. El ritmo en el que se produce su replicación y por tanto su recambio difiere para cada tipo celular. Desde pocas horas para los granulocitos, una población de glóbulos blancos, a los 4 meses de los glóbulos rojos, hasta los 15 años de los osteoblastos, que son las células del hueso. La supervivencia de los distintos tipos de células en el organismo adulto se basa en decenas hasta millares de ciclos de regeneración de este determinado tipo celular. No es el caso de las neuronas, que una vez diferenciadas viven increíblemente durante toda la vida del organismo al que pertenecen. No solo eso, sino que parece que podrían vivir aún más tiempo, como demuestran experimentos en los que se han trasplantado neuronas de animalitos que ven aproximadamente de 1.5 a 2 años en cerebros de otros animalitos. Entonces mantienen su funcionalidad y se adecúan a la mayor longevidad del huésped, entre 2.5 y 3 años. ¿Qué tal si eso sucediera en nosotros? Desde el punto de vista de investigación, desvelar por completo los secretos de una célula que vive décadas presenta obstáculos obvios. Numerosos modelos experimentales proporcionan información sobre el avance de la edad de la célula y el organismo. Sin embargo, para estudiar plenamente una vida neural de décadas se necesitarían varias generaciones de investigación. Las células de nuestro organismo son pequeñitas, que se miden en micrómetros, o sea, micras, en millonésimas de metros. La relación que existe entre una célula y el conjunto del cuerpo puede compararse aproximadamente a la que existe entre una minúscula semillita y un Boeing 747. Pese a que es muy pequeña, cada uno de los tipos de células de nuestro organismo se caracteriza por lo general por dimensiones específicas para que ese tipo celular, muy distintas entre los diversos tipos y que varían desde pequeños glóbulos rojos que miden más o menos 8 micras de diámetro hasta los grandes óvulos de la mujer que miden 150 micras, prácticamente visibles a simple vista. También en lo que al tamaño respecta, las neuronas son particulares. A pesar de ser un único tipo celular, sus dimensiones pueden ser extraordinariamente heterogéneas, son diferentes. Sus cuerpos celulares pueden medir desde pocos micras hasta 100 micras y en el ser humano sus axones pueden alcanzar el metro de longitud. Imagínense esa cosa tan grande. Es el caso de las neuronas que envían órdenes motoras desde la corteza cerebral hasta las neuronas de la médula espinal, que inervan los músculos, motoneuronas, o de aquellas neuronas que en la dirección opuesta, quiere decir desde afuera hacia adentro, desde la periferia hacia el centro, deben mandar informaciones sensoriales desde la piel hasta el tronco encefálico, la porción inferior del cerebro. Podemos imaginar la longitud de estos axones en un animalito, en una jirafa. En ninguna otra parte del organismo existen células con componentes tan extensos, solamente en esta parte del sistema nervioso central. Y hacerlas trabajar de forma eficiente y durante décadas es toda una proeza. Otra característica que diferencia a las neuronas de otros tipos celulares del organismo es la variedad de su forma, una característica importante dado que estructura y función van siempre unidos. De hecho, pese a que todas tienen la función de generar el impulso nervioso, como se especifica, las neuronas pueden adoptar una cantidad de formas increíblemente distintas entre sí, hasta el punto que pueden agruparse en 10.000 clases morfológicas diferentes. Miren esta bondad tan chévere. También es bastante amplia la variedad de su contenido molecular, constituido por neurotransmisores, neuromoduladores, receptores, moléculas reguladoras de diferentes tipos. Esta asombrosa heterogeneidad de las neuronas plantea muchas preguntas especialmente complejas para esta área de la investigación en la que yo ando. Y es que además de las peculiares características generales de la neurona, deben revelarse los secretos de cada población neuronal para comprender los códigos del funcionamiento del cerebro en condiciones fisiológicas y patológicas, o sea, en condiciones normales de un individuo y en condiciones de enfermedad. Un investigador puede pasarse toda la vida estudiando un determinado tipo de neuronas y habrá contribuido a añadir solo una minúscula pieza de este grandioso mosaico. Pero es muy interesante poder llegar a conclusiones después del estudio del sistema nervioso central. En cuanto al envejecimiento, lo más arduo, al parecer, no todas las neuronas envejecen de la misma forma. Eso lo hemos hablado ya antes en los diferentes órganos. Aunque queda mucho por descubrir en este ámbito,
no es un problema simple. Siempre lo hemos hablado, no es un problema simple. Entonces, nos queda aquí este interrogante de cómo la ciencia sigue avanzando, pero a pesar de que sigue avanzando, todavía nos falta un montón de tiempo para poder llegar, digamos, a conclusiones que realmente impacten el envejecimiento desde la óptica cerebral. Seguimos hablando de envejecimiento con el fin de impactar la salud, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Chao, chao.